Irán responsabiliza a Kuwait y Bahrein de los ataques estadounidenses de anoche contra su territorio y reivindica su derecho a defenderse después de bombardear ambos países. Saludos, bienvenidos a Euronews Hoy. Kuwait denuncia al menos un muerto en el aeropuerto internacional de la capital. La OCDE rebaja ligeramente sus previsiones para la economía mundial por el impacto de la guerra en Oriente Medio y advierte de una fuerte ralentización si el conflicto se prolonga hasta finales de 2026. Mientras Ucrania lanza más de 350 drones contra Rusia en una ofensiva que alcanza Moscú, San Petersburgo y la región de Leningrado. En la República Democrática del Congo, el brote de ébola deja ya 344 casos confirmados y 60 fallecidos. En Europa, Bruselas avisa a España del riesgo de incumplir en 2026 la senda de gasto pactada con la Unión Europea. Además, los delitos de odio marcan un máximo histórico en España tras aumentar un 23,6% este año. En política, Pedro Sánchez inicia los trámites para los presupuestos de 2027, mientras PP y Vox cierran un acuerdo de gobierno en Castilla y León. Y además, 2 ministros dimiten en Bolivia en plena crisis política. La registraduría colombiana rechaza las acusaciones de fraude electoral de Gustavo Petro, Dinamarca estrena el primer gobierno de su historia con más mujeres que hombres y Leo Messi recibe el premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026. Vamos con la actualidad del día. Estados Unidos e Irán intercambiaron nuevos ataques durante la noche del martes al miércoles en su guerra tras un estancamiento en las conversaciones y negociaciones de alto el fuego. El ejército estadounidense afirmó que lanzó ataques durante la noche contra una instalación iraní en respuesta a los ataques contra Kuwait y Bahrein, que no alcanzaron sus objetivos. Según el mando central de Estados Unidos, 2 de los misiles lanzados contra Kuwait se desintegraron en el aire, mientras que las fuerzas estadounidenses y bareiníes interceptaron los misiles dirigidos contra Bahrein. Sin embargo, el ejército de Kuwait afirmó posteriormente que drones iraníes habían impactado en su aeropuerto internacional, causando daños significativos en el edificio y heridas a varias personas. El mando central de Estados Unidos declaró que respondió con ataques contra una estación de control militar terrestre iraní en la isla de Qeshm, en el estrecho de Hormuz. Los últimos ataques se producen en medio de un estancamiento en las negociaciones de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, cuyas esperanzas se vieron mermadas durante el fin de semana después de que Teherán dejara de comunicarse con los mediadores a raíz de las acciones militares israelíes en el Líbano. El martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desmintió las informaciones que apuntaban a que las negociaciones se habían interrumpido, afirmando que seguían en curso. Drones ucranianos atacaron instalaciones energéticas y militares en San Petersburgo, mientras responsables políticos y empresariales se reunían para el Foro Económico Anual de Rusia. Las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron una terminal petrolera de la ciudad, así como una empresa dedicada a la producción de armamento ruso. El ataque se produjo un día después de que Rusia lanzara una ofensiva masiva con drones y misiles contra Ucrania que dejó al menos 23 muertos y un centenar de heridos. Ni uno solo de estos drones, ni ninguno de los distintos tipos de misiles rusos podría fabricarse sin componentes importados de otros países. Eso significa que en cada uno de estos ataques existe, quizá no siempre de forma consciente, pero sí real, la complicidad de quienes trabajan para Rusia. Zelensky aseguró que Rusia está preparando una nueva ofensiva a gran escala e instó a sus aliados a endurecer las sanciones contra Moscú. El líder ucraniano también pidió a Washington que suministre más misiles Patriot. Durante años, los estados bálticos, encajonados entre Rusia y Bielorrusia, han estado advirtiendo de los riesgos que la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia supone para la región. La alerta del 20 de mayo para que la gente se refugiara bajo tierra debido a un dron en el espacio aéreo lituano fue el recordatorio más crudo en años de que los planes de emergencia deben estar plenamente operativos. Sin embargo, el incidente reveló que para muchos residentes este no era el caso. Conocíamos los refugios. Fuimos a uno de ellos, pero estaba cubierto de telarañas y parecía que no había nadie allí o que llevaba mucho tiempo sin abrirse y no tenía ningún letrero. Así que pasamos por otro que tampoco tenía ningún letrero. Y luego llegamos al que tenemos aquí al lado, y este parece ser el refugio más grande.
Los problemas eran tan habituales que el primer ministro de Lituania, que se había refugiado junto con otros legisladores, ofreció una disculpa pública por los errores de comunicación y prometió una revisión de los procedimientos. Creo que no se puede estar totalmente preparado para todas las situaciones, pero lo que probamos y cómo hemos reaccionado demuestra que tenemos un sistema, tenemos conocimientos e infraestructura. Pero al mismo tiempo todavía hay carencias que nos gustaría subsanar y creo que fue una buena prueba para el gobierno, las instituciones, empresas y los ciudadanos de a pie que participaron. El objetivo es también formar a un mayor número de los 2,8 millones de ciudadanos de Lituania para casos de emergencia y desplegar una red de instalaciones de formación modulares que puedan servir como refugios. Francia ha interceptado un nuevo petrolero vinculado a la llamada flota en la sombra de Rusia. El buque, llamado Tagor, fue abordado por la Marina francesa frente a las costas de Bretaña y escoltado hasta la bahía de Douarnenez. Según las autoridades, navegaba con un falso pabellón de Camerún tras haber partido desde el puerto ruso de Murmansk. Además, el capitán se negó inicialmente a detener la embarcación, lo que obligó a realizar una operación de abordaje que Moscú ha denunciado como un acto de piratería internacional. Se trata ya del cuarto petrolero relacionado con esta red que Francia retiene desde septiembre de 2024. Los gobiernos occidentales consideran que la llamada flota en la sombra es una herramienta clave para exportar petróleo ruso esquivando sanciones internacionales. El caso ha cobrado aún más relevancia porque distintas bases de datos vinculan el Tagor con la red empresarial del magnate iraní Mohammed Hossein Shamkhani, sancionado por la Unión Europea y Estados Unidos por presuntamente facilitar las exportaciones de crudo ruso e iraní. Aunque Francia no ha confirmado que sea el propietario directo del buque, la investigación se suma al endurecimiento de los controles marítimos europeos. Actualmente, cerca de 600 embarcaciones vinculadas a Rusia están bajo sanciones de la Unión Europea en un intento de reforzar las restricciones al comercio petrolero de Moscú. La policía keniana disparó y mató a 2 personas que protestaban contra un plan respaldado por Estados Unidos para establecer un centro de cuarentena contra el ébola en el centro de Kenia. La policía utilizó gas lacrimógeno y munición real contra cientos de manifestantes reunidos cerca de la base aérea de Laikipia, en Nanyuki, que ha sido utilizada recientemente por el ejército estadounidense para la respuesta al ébola. Los manifestantes marcharon hacia la base militar, bloquearon carreteras y quemaron neumáticos durante los enfrentamientos por los planes del gobierno de construir un centro de cuarentena de 50 camas para alojar y supervisar a las personas expuestas al ébola. El plan se deriva de un acuerdo bilateral entre el presidente de Kenia, William Ruto, y la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Los informes indican que el centro se utilizará para ciudadanos estadounidenses asintomáticos, misioneros médicos y otro personal que pueda haber estado expuesto a la cepa Bundibugyo del ébola. Kenia no ha registrado ningún caso hasta ahora, pero la vecina Uganda ha registrado 11 casos, incluida una muerte. Los organizadores de la protesta han acusado a Estados Unidos de trasladar los riesgos para la salud pública a Kenia, argumentando que el país no debería acoger a personas potencialmente expuestas al virus. El proyecto se enfrenta a un recurso judicial ya que la juez del Tribunal Superior, Patricia Nangundi, ha prorrogado una suspensión temporal que impide al gobierno construir u operar las instalaciones al menos hasta el 23 de junio. A pesar de la orden judicial, aviones militares estadounidenses han seguido transportando personal y equipo a la base aérea, mientras que el presidente Ruto defendió la colaboración como parte de un sistema nacional de preparación más amplio. Bolivia atraviesa una grave crisis política y social. La dimisión del ministro de Defensa es el último síntoma de una situación marcada por protestas, bloqueos de carreteras y escasez de productos básicos. Todo ello aumenta la presión sobre el presidente Rodrigo Paz y alimenta los temores a una escalada de la crisis en el país. Bolivia se encuentra en un punto de ruptura. Apenas 6 meses después de asumir la presidencia, el gobierno de Rodrigo Paz se tambalea en medio de una crisis política y social sin precedentes. La dimisión en bloque de los ministros de Defensa y Educación es el último síntoma de un país al borde del estado de emergencia. El motivo, más de un mes de protestas masivas y un centenar de bloqueos de carreteras que mantienen aisladas a ciudades como La Paz y El Alto. Hay escasez de alimentos, medicamentos y combustible. El optimismo inicial de Paz, que llegó al poder respaldado por el presidente estadounidense Donald Trump, ha dado paso a una profunda incertidumbre económica.
Los manifestantes denuncian el encarecimiento de la vida y la eliminación de subsidios. Además, el gobierno señala al expresidente Evo Morales por alentar las protestas desde la clandestinidad. Aunque Paz ha intentado contener la crisis reduciéndose el sueldo a la mitad, la polarización internacional y el descontento social no dejan de crecer. Con las fuerzas de seguridad recurriendo a gases lacrimógenos y más de 100 detenidos, la oposición ya baraja un referéndum revocatorio para decidir la continuidad del mandatario. Cientos de personas se han concentrado frente a la Comisaría Central de Southampton en Reino Unido tras la difusión de imágenes grabadas con cámaras corporales que muestran la actuación policial en un incidente ocurrido en diciembre que terminó con la muerte de un estudiante. Las protestas estallaron después de que salieran a la luz unas imágenes en las que el agresor asegura a los agentes haber sido víctima de un ataque racista, mientras que el estudiante insiste repetidamente en que ha sido apuñalado. Los manifestantes consideran que la policía creyó inicialmente la versión del atacante y no reaccionó con la rapidez necesaria para auxiliar a la víctima. Esto no va solo de Henry. Henry podría haber sido vuestro hijo. Esto lleva ocurriendo demasiado tiempo. En todas las ciudades y pueblos de nuestro país, muchas personas somos tratadas como ciudadanos de segunda categoría por nuestro gobierno y nuestra policía. En las imágenes grabadas por las cámaras corporales puede escucharse al estudiante repetir varias veces "me han apuñalado", mientras un agente responde "no creo que te hayan apuñalado, amigo". El agresor fue condenado el lunes a cadena perpetua. En un día normal, esta estación de tren de Lisboa estaría abarrotada de pasajeros. Sin embargo, esta mañana temprano reinaba el silencio. El impacto de la huelga del miércoles contra las reformas laborales propuestas se está dejando sentir en prácticamente todos los sectores, especialmente en el transporte, los hospitales y las escuelas. El metro de Lisboa está cerrado sin servicio mínimo y los autobuses que circulan no son suficientes para cubrir todas las necesidades. Aquí no hay metro ni autobuses. Estamos averiguando con nuestra empresa para ver si pueden conseguir llamar un Uber para que podamos llegar al trabajo. El secretario general de la CGTP, Tiago Oliveira, declaró esta mañana que la huelga está teniendo una fuerte participación y reiteró el objetivo de bloquear el paquete de medidas laborales presentado por el gobierno. La CGTP también acusó al primer ministro Luis Montenegro de ignorar las posiciones de los trabajadores. La huelga se convocó en protesta contra los cambios en el Código Laboral esbozados en el programa Traballo 21. Pequeñas, discretas y sin humo. Las bolsitas de nicotina están ganando terreno en Portugal, incluso antes de que se hayan establecido normas claras para su venta. Se colocan entre el labio y la encía y liberan nicotina sin combustión. Durante meses estos productos se vendieron en estancos y kioscos en una zona gris legal. Tabaqueira comenzó a comercializar oficialmente las bolsitas de nicotina en Portugal este año, después de que se incluyeran en la lista de productos de tabaco y nicotina sujetos a impuestos especiales. La empresa sostiene que estas alternativas son menos nocivas que los cigarrillos convencionales. Los productos que contienen nicotina deben estar regulados en su totalidad, porque la nicotina es adictiva y lo fundamental es que exista una reglamentación que permita comercializar estos productos para el fumador adulto, pero que también garantice que los menores no tengan acceso a estos productos y que además no sean atractivos para este público y que no sea su mercado objetivo. Son los fumadores adultos quienes consumen nicotina hoy en día. Ofrecerles una alternativa con un impacto diferente al del cigarrillo tradicional que consumen hoy en día. Con sabores como menta, frutos rojos o mango, estos productos suscitan preocupación entre los expertos en salud pública que temen que puedan resultar más atractivos para los jóvenes y los adultos no fumadores. Cualquier tipo de aromatizante debe prohibirse por completo porque sabemos que los aromas aumentan mucho la absorción y potencian mucho la dependencia. Esa es la razón por la que a los niños y a los jóvenes les gusta consumir estos productos. Cada bolsita puede contener niveles de nicotina equivalentes a varios cigarrillos tradicionales. Aunque no contienen tabaco, el potencial de adicción sigue existiendo, al igual que los riesgos para la salud.
Los efectos en el cerebro son quizá los más preocupantes, sobre todo porque los principales consumidores de estos productos son los niños, los adolescentes y los adultos jóvenes. La nicotina perjudica el desarrollo del cerebro, interfiere en las capacidades cognitivas y provoca alteraciones en el comportamiento. Ahora el gobierno está preparando nuevas normas, restricciones publicitarias, límites de venta y la prohibición de los productos aromatizados y los envases de colores. La intención es regular un mercado en auge antes de que vaya aún más lejos. In May 2026, Datos y tecnología para una gestión eficiente en el Ibiza Tech Forum. Vicent, muchas gracias por recibir Euronews aquí en el Ibiza Tech Forum. Acaba de participar en un panel centrado en cómo la innovación puede convertirse en una verdadera política económica. ¿Qué conclusiones saca de la conversación que han tenido? Mira, conclusiones saco muchas. Primera de todo, que la administración tenemos todavía muchísimo que aprender y por ejecutar. Desde los cimientos de cualquier estructura de un municipio, hasta lo que es la propia gestión del municipio. Hoy en día, entre inteligencias artificiales, nuevas tecnologías, nos hace falta muchísima sensorización. Y creo que es una de las grandes asignaturas pendientes que tenemos como administración, y es poner los medios para poder sensorizar un municipio, para poder tener esos datos siempre al momento para tomar decisiones. Porque una cosa es tomar decisiones con un acento político o por unas experiencias políticas, y la otra es tomar decisiones en base a datos, y datos empíricos, reales, que creo que es lo más importante. ¿Cómo cree que la institución pública puede utilizar ese dato para mejorar la vida de los locales? Si tenemos el municipio sensorizado, podemos saber en qué momento, por ejemplo, tenemos un contenedor de basura excesivamente lleno y hay que recoger. Podemos saber en el momento en el que puede haber una fuga de agua y poder reparar para que el ciudadano tenga las mínimas problemáticas de suministro de agua. Y cuando decimos ocio, Ibiza también es puntero e innovador, porque lo que se crea en Ibiza se exporta al resto del mundo. Y es así, ya no solo en música, sino en gestión de esos eventos de ocio que son tan sumamente importantes, porque al final, teniendo el mejor ocio del mundo en nuestro municipio, también nos ayuda a innovar y sobre todo a tener y a garantizar también la propia seguridad, que eso es muy importante también para nosotros y para este municipio, y sobre todo para los locales de ocio. Yo creo que es importante el estar, pero siempre rodeados de calidad, en turismo familiar, en innovación, en tecnología, en ocio, punteros, siempre. Y eso es la realidad, y eso es Ibiza, y eso es San José. El primer vuelo de prueba de un taxi aéreo en Asia Central ha tenido lugar en Kazajistán. El modelo V2000 Prosperity despegó de la ciudad de Alatau, en la región capitalina de Almaty, ante una multitud de espectadores. El proyecto está siendo fabricado por la empresa kazaja Alatau Advancer Group en colaboración con el fabricante chino Autoflight. Diseñado para transportar hasta 5 pasajeros y un operador, el avión completó un vuelo de prueba de 10 minutos sin pasajeros a bordo. El vuelo fue supervisado desde tierra de acuerdo con las normas de seguridad vigentes. La aeronave, totalmente eléctrica, puede alcanzar velocidades de hasta 200 km por hora y está propulsada por 13 motores eléctricos. La recarga completa de la batería dura aproximadamente una hora. La autonomía máxima es de 250 kilómetros con una sola carga, y el peso máximo al despegue es de unas 2,4 toneladas. Y como es totalmente eléctrico, puede volar de un punto A hasta un punto B y destinarse a la realización de vuelos panorámicos y al turismo aéreo para transportar pasajeros desde las faldas hasta la cima de la montaña. Kazajistán se une así a los pioneros de la movilidad aérea urbana, ya que están probando aeronaves eléctricas para el futuro transporte de pasajeros. Como parte de este esfuerzo, Alatau Advancer Group ha firmado un contrato para adquirir hasta 50 aeronaves adicionales y está construyendo el primer vertipuerto del país en Alatau, un centro dedicado a los taxis aéreos. La empresa tiene previsto ampliar la red con más vertipuertos tanto en Alatau como en Almaty. Se espera que los primeros vuelos de prueba comerciales se inicien a finales de 2028 o principios del 29, a la espera de que se completen las infraestructuras y se obtengan las autorizaciones reglamentarias.
Una vez que nuestros socios hayan certificado sus aeronaves en sus países de origen y obtengan todos los permisos de vuelo necesarios, podrán enviar la documentación pertinente a nuestra empresa. A continuación, lo remitiremos a las autoridades aeronáuticas de Kazajistán. Solo entonces podremos poner en marcha los servicios comerciales utilizando este nuevo medio de transporte. Una excavación junto a la Catedral de Notre-Dame de París ha sacado a la luz cientos de objetos históricos. Las obras se pusieron en marcha porque la ciudad quería convertir la plaza situada frente a la catedral en un espacio verde con árboles y sombras. Ahora los arqueólogos están excavando a 4 metros de profundidad, localizando restos que se remontan a la época romana de París y que abarcan aproximadamente 20 siglos de historia. En la época de la construcción de Notre-Dame, toda la explanada estaba flanqueada por casas medievales. Hay una calle en medio de la explanada y hay casas al sur y al norte. Así que hemos redescubierto estas casas, sus cimientos y los sótanos. Les fondations de ces maisons, évidemment, elles sont plus en élévation. Les fondations de ces maisons, les caves de ces maisons. Según los arqueólogos, los primeros vestigios están apareciendo a unos 50 centímetros de profundidad y algunos días llenan de objetos hasta 15 cajas. Entre los hallazgos hay objetos de cerámica y alfarería e incluso una moneda con la efigie de Constantino, el emperador romano que reinó a principios del siglo IV después de Cristo. La nueva plaza, que contará con 160 árboles, forma parte de los planes de las autoridades parisinas frente al calentamiento global y debería estar terminada en 2028. Existe una probabilidad del 80% de que el fenómeno climático del Niño vuelva a actuar este verano, según ha advertido la Organización Meteorológica Mundial. Si se cumplen las previsiones, Europa se enfrentará a un calor más extremo, con un mayor riesgo de sequía e inundaciones en algunas zonas. En general, el Niño provoca un calentamiento global, aunque sea temporal. Muy a menudo, tras un episodio del Niño, como ha ocurrido en 2023, al año siguiente suele ser mucho más caluroso. Y en general se espera que las temperaturas globales sean elevadas. El Niño es un fenómeno natural caracterizado por una temperatura de la superficie del mar superior a la media en el Océano Pacífico. Sus efectos variarán en función de la intensidad, la duración y la época del año en que se produzca. El Niño, autant le phénomène se déclenche dans le Pacifique équatorial, quelque part ici. El fenómeno del Niño se origina en el Pacífico ecuatorial, pero su consecuencia es que altera los vientos y por ende la distribución de las precipitaciones. Veremos cambios en las células de lluvia y el resultado es que grandes regiones como Australia, el Sahel o el norte de Brasil se encontrarán en situaciones en las que tendrán menos precipitaciones. Por otro lado, el experto afirma que el Niño podría provocar inundaciones en otras regiones como África Oriental. A medida que las temperaturas se disparan en toda Europa, ¿cómo afecta esto a los embarazos? Las mujeres embarazadas y sus recién nacidos son especialmente vulnerables a altas temperaturas, ya que el calor es un factor ambiental importante que puede provocar un parto prematuro. Se estima que el 1,41% de todos los partos prematuros que se producen durante el verano son atribuibles al calor. En días de calor moderado, este riesgo aumenta en un 2,8%, mientras que en días de calor extremo alcanza el 3,8%. Así lo indica un estudio que analizó 36,6 millones de nacimientos que tuvieron lugar durante el verano en 250 pueblos y ciudades de 13 países, entre los que estaban Estonia, Italia y España, entre 1979 y 2019. España registró la tasa más alta, con 1.080 partos prematuros por millón, siendo la ciudad de León la más afectada. Por el contrario, Suiza tiene la tasa más baja de todos los países analizados, con 628 partos prematuros por millón. Pero el calor no afecta a todas las mujeres por igual. Factores como el clima, las características socioeconómicas y la infraestructura sanitaria pueden modificar la vulnerabilidad de las mujeres embarazadas ante el calor. De hecho, las madres solteras jóvenes con un nivel educativo más bajo y en una situación socioeconómica vulnerable pueden correr mayor riesgo de parto prematuro por el calor.
Hola y bienvenidos a theCUBE. Europa ha estado sufriendo una ola de calor inusual, pero junto al calor también se difunden afirmaciones que ponen en duda a los científicos del clima. Esta publicación señala una gran ola de calor en 1921 y sostiene que ya se registraban temperaturas extremas antes de la aparición de coches, aviones o las emisiones industriales. Otra publicación hace referencia a la ola de calor que sufrió el Reino Unido en 1976, una de las más calurosas de la historia del país, y afirma que la gente simplemente siguió con su vida. Los científicos coinciden en que Europa sufrió olas de calor antes de que surgiera la ansiedad moderna sobre el cambio climático. Pero los investigadores afirman que eso no contradice la ciencia climática moderna. El debate actual no es si ha habido olas de calor en el pasado, sino si el calentamiento climático está haciendo que las temperaturas extremas sean más intensas, frecuentes y probables de lo que serían de otro modo. Una sola ola de calor histórica no puede por sí sola demostrar o refutar las tendencias climáticas a largo plazo. Otras publicaciones van más allá y alegan que los registros de temperatura no son fiables porque las ciudades son más cálidas que las zonas rurales, mientras que otros acusan a los organismos públicos de manipular los registros. El primero es un fenómeno conocido como isla de calor urbana, por el cual esas zonas pueden registrar temperaturas más altas que las regiones rurales, ya que las carreteras, los edificios y el hormigón absorben y retienen más calor. Pero este efecto ya se tiene en cuenta en los principales conjuntos de datos sobre la temperatura global. Los investigadores comparan las mediciones de miles de estaciones meteorológicas de todo el mundo y las cotejan. Los diferentes conjuntos de datos de temperaturas elaborados por diferentes organizaciones de investigación muestran una tendencia similar de calentamiento a largo plazo a pesar de utilizar diferentes metodologías. Hasta aquí el informativo de este miércoles. Gracias por seguirnos y por todos los me gusta que nos dejan. Ya saben que ayudan a que la información llegue a más personas. Se quedan con el tiempo y el no comen del día, en el que verán imágenes del puente del Gran Cañón de Huangjian, en el suroeste de China. Es el más alto del mundo y se alza 625 metros sobre un río. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Euronews, el tiempo. Bây giờ